Hola gente. Bien, ¿existe alguien dentro del espectro de la izquierda o incluso la centroizquierda que haya entendido correctamente de dónde salieron Milei y los libertarios? Bueno, hasta este momento yo hubiera dicho que no, pero hoy voy a hablar de una de las pocas fuentes que más o menos han estado encaminadas en ese proceso. Hoy vamos a hablar de un libro de Pablo Stefanoni, que personalmente había escuchado nombrar desde hacía bastante tiempo y por el que tenía bastante curiosidad. Pablo Stefanoni aparece en distintas fuentes definido como doctor en historia, periodista, científico social y jefe de redacción del portal Nueva Sociedad. Simpatiza con las ideas de izquierda y el libro del que vamos a hablar hoy lo escribió en el año 2021. Bueno, lo primero que el autor nos invita a observar son algunas situaciones irónicas que han estado pasando en nuestra sociedad en los últimos años. Por ejemplo, las curiosas reacciones que siguieron al estreno de la película del Joker o El Guasón en 2019. Es algo irónico porque la trama de la película ha intentado ser interpretada y utilizada por los dos principales espectros políticos de los que se suele hablar. Pero también es curioso el hecho de que una trama que trata sobre indignación y rebeldía contra el sistema tenga lugar dentro de espacios de derecha. A esto le podría sumar yo la utilización de bandas y canciones que típicamente han fomentado un mensaje antiautoridad dentro de esos mismos espacios. ¿Algo cambió? ¿Se invirtieron los polos en la política? Bien, un mérito que muestra el autor en las siguientes páginas es la capacidad para asumir que la izquierda, a la que típicamente se la llama progresista, se ha alejado cada vez más de la imagen de rebeldía, mientras que sus contrarios le han arrebatado la capacidad de indignarse y de pensar en cómo transformar el sistema. Incluso varias de estas ramas derivadas del socialismo se han vuelto en verdad conservadoras, ya que pretenden salvaguardar la democracia representativa, diría yo, casi como si fuera un dios al que idolatrar, y también tratan de salvaguardar al estado de bienestar. Gran parte de ese proceso, nos dice el autor, lo llevaron adelante, cuando no, las corrientes socialdemócratas, por ejemplo en los 90 con la famosa tercera vía de Tony Blair, por dar un ejemplo, que además estas corrientes tomaron la idea de diálogo y consenso como una bandera. Así acorralaron en el verdadero sentido de la palabra, es decir, pusieron dentro de un corral al debate político dentro de unos márgenes supuestamente aceptables y moderados, bien vistos por el sistema. Un ejemplo de esto podría ser, más en la actualidad y en nuestra zona, el macrismo, que según el autor hizo de la pospolítica su identidad y prometía dejar atrás a los otros proyectos políticos sin los excesos que se habían visto antes. Ocurrió también que en Latinoamérica, como el autor le llama, incluso los líderes del socialismo del siglo XXI se quejaban de no tener el poder aun cuando estaban a cargo de sus respectivos países. De esta forma, el progresismo quedó atrapado entre una defensa de lo establecido en el sistema por considerar que hay derechos que costó mucho conseguir, mezclado con una idealización y caricaturización de sí mismos como luchadores contra ese mismo sistema. Dicho de otra forma, pretenden ser la hegemonía y la contracultura, las dos cosas al mismo tiempo. Según Stefanoni, en el progresismo habría un estancamiento en la comodidad que generó este sistema y una comunicación que mostraría cierta pretensión de superioridad moral, dentro de microclimas que todo el tiempo buscan tener bienestar emocional, lo cual también los llevaría a intentar suprimir todo discurso que no encaje con sus ideales. Agregaría yo que eso se hace especialmente desde las redes y más que cierta pretensión, es, en mi opinión, una absoluta tendencia obsesiva. Esta situación confusa le dio lugar entonces a la entrada de nuevos actores en la escena, los representantes de las nuevas derechas. El autor menciona que los exponentes de esta nueva corriente se ven a sí mismos
como renegados que tienen que mantenerse ocultos de una policía del pensamiento presente en medios, escuelas, universidades o gobiernos. Nombres concretos y que nos pueden ser familiares podrían ser Agustín Laje o Javier Milei, que son vistos como referentes que crearon una derecha de la derecha, uno hablando en el plano cultural y el otro en el económico respectivamente, los dos denunciando que la corrección política procede desde el sector de izquierda. Se trataría de una corriente que se desprendió desde los protagonismos de Reagan y Thatcher, se mantuvo en la marginalidad durante bastante tiempo y en los últimos años aprovecharon estas condiciones que estamos explicando y aprendieron a moverse astutamente a través de Internet. Buscarían permanentemente ser incorrectos utilizando la ironía y la provocación, sacando ventaja a un sector correcto que termina siendo profundamente aburrido. El autor explica que técnicamente lo correcto dentro del sistema no pertenece a un sector político. Por ejemplo, Zizek sería un ejemplo incorrecto dentro de sectores provenientes de la izquierda. De hecho, derivado de esto, Stefanoni intenta explicar que las premisas culturales que se achacan al marxismo son en realidad un resultado del capitalismo, aunque en este caso hay que decir que desde mi punto de vista este autor no logra sacarse el sesgo ideológico de encima y sigue teniendo todo tipo de puntos de vista que siguen formando parte de un sector políticamente correcto que juzga las corrientes que no le gustan como malas, pero usa otras palabras para sonar más serio. Este fenómeno, que acá tuvo como resultado a Milei y a Laje, también se habría estado generando en otros países. Acá es cuando surge un tema que para mí es criticable del libro, porque se dedican muchas páginas e incluso algún que otro capítulo al surgimiento de grupos de derecha europeos que son más bien marginales. Está bien que el autor dice que incluso le quiere prestar atención a ese tipo de grupos para verificar si tienen posibilidad de crecer, pero llama la atención que otros exponentes o grupos no son ni mencionados, lo cual a mí me hace pensar que el autor, si bien intentó profundizar en una corriente que no le agrada del todo, tampoco buceó tanto como para entender y conocer algunos detalles claves. Un ejemplo podría ser que nunca se menciona a Infowars y su relación con la victoria de Trump en el 2016, ni tampoco a Nick Fuentes ni a Kanye West. En cambio sí se menciona a grupos con ideas bastante rebuscadas, raras, que a cualquier lector que no esté familiarizado con el tema lo espantarían. Para explicar cómo se pueden haber terminado uniendo los libertarios a grupos que estarían más a su derecha, conservadores podríamos decir, lo cual para muchos es inentendible, el autor repasa parte del mensaje que dejó Murray Rothbard, especialmente en los últimos años de su carrera, cuando, después de él mismo haber hecho distintos intentos de levantar las ideas libertarias, no hizo otra cosa más que generar un movimiento con una presencia muy alta de sujetos totalmente trillados que no conseguían votos en las elecciones. Esto lo llevó ya durante la década de los 80 y luego parte de la década de los 90, primero a intentar explicar que los libertarios no tendrían por qué llevarse mal con el cristianismo, teniendo un entendimiento no muy bueno de las ideas cristianas, y luego a adoptar la llamada estrategia populista de derecha, tratando de camuflarse apoyando a Pat Buchanan, que ya hemos visto que fue un pre-Trump de los 90, y esa alianza duró casi nada de tiempo. La justificación para todo esto era que la cultura sobre la cual puede florecer un modo de vida libertario es el derivado de la cultura cristiana, por lo tanto merece ser defendida. Rothbard sería, para el autor, el vínculo que explica cómo los libertarios se pueden entender con los conservadores, o cómo Milei puede tener cercanía con Laje. Tanto los que siguen las ideas de la libertad, como los que el autor llama reaccionarios, aborrecerían cualquier idea igualitaria. Los primeros por la idea de la meritocracia y los segundos por la defensa de un Estado jerárquico, lo cual sería otro punto de unión según Stefanoni.
Así es como se explicaría que los discípulos de la escuela austríaca puedan defender las posturas más conservadoras. Otros dos puntos que se marcan de esta nueva corriente que se analiza y que en parte es verdad que ocurren, uno especialmente más que el otro, es por un lado la defensa de minorías, solo para demostrar que en Occidente esas minorías sí tienen libertades producto del Estado laico que no tendrían en otros sectores del mundo. Ese es el caso que más veo que ocurre. El que veo que menos ocurre es la defensa del territorio y el ambiente como un acto en concordancia con la defensa de lo nacional, que esto último derivaría en que nuevos sectores de derecha entonces le peleen la defensa de lo ecológico a otros más progresistas. Esto lo ve el autor, yo en ese caso lo veo menos. Como digo, el primer punto, que sí es el que veo, siempre me resultó un poco irónico, y me parece un mérito de este autor señalar eso. El segundo lo veo más presente, en todo caso, en algunos sectores que pueden ser más cercanos a las ideas que tengo yo, por ejemplo, y que en este libro a ese tipo de ideas como las que yo puedo defender no se las tiene muy en cuenta, que digamos. El autor, cuando menciona ese segundo punto, lo hace más pensando en algunos sectores europeístas, nórdicos y demás de toda esa zona, que un poco simulan ser de otra época y que entonces tratan de enraizarse con la tierra y cosas así por el estilo. Lo que llama la atención es que la postura que típicamente tiene la derecha sobre el tema ecológico, que suele ser un tanto escéptica esa postura, el autor no la menciona. Y en el otro caso, cuando pienso por ejemplo que gente con ideas parecidas a las ideas que tengo yo puede defender también algo ecológico, me refiero a que por ejemplo alguien que defiende su propio país o su propia región no está interesado en que por ejemplo una empresa privada venga y para poder lucrar contamine un río o haga algún daño irreversible en el territorio. Otro tema interesante que se nombra es el caso de algunos escritores que se podrían llamar de izquierda, pero que se enciman un poco con lo que se considera que es la derecha. Un ejemplo que se da concretamente es el de Diego Fusaro. Hoy por hoy ya también se podría agregar claramente a Santiago Armesilla o a Roberto Vaquero en esa línea, estos dos últimos de España. No sé si hay algún caso como esos en Argentina. En mi opinión, el autor a ese fenómeno, por ejemplo el que ocurre con Diego Fusaro, no sé si lo termina de entender muy bien, tal vez en ese caso veo que no se termina de sacar su sesgo. A todo este fenómeno que se trata de describir a lo largo del libro, el autor lo encuentra bastante sintetizado en la llamada trampa de Fraser. Nancy Fraser es una escritora que, viendo los acontecimientos políticos de Estados Unidos desde 2016 en adelante, planteó que todo esto se trataba de una postura en contra de la globalización capitalista, el neoliberalismo y el establishment político que los ha promovido a los dos, y que los votantes le dijeron no a la letal combinación de austeridad, libre comercio, deuda predatoria y trabajo precario y mal pagado. Rechazaron, en definitiva, lo que ella llama el neoliberalismo progresista, y a esto se lo considera una trampa porque, como vimos, el propio autor marca que su propia corriente está atrapada defendiendo consignas que fueron promovidas por el propio sistema. Bien, algunas conclusiones. Primero, cuando el autor menciona en algunas partes del libro que el progresismo perdió la rebeldía y que la derecha en cambio está consiguiendo lograr algo por ese lado, le pasa muy rápido a la explicación de cómo se dio ese fenómeno. Lo dice de una forma que yo pienso que a él le sigue resultando cómodo para que la izquierda siga teniendo razón, digamos. Eso también lo veo, por ejemplo, en que algunas consignas que se defienden dentro de lo que es el progresismo, él no se anima a cuestionarlas para ver si realmente están bien o no. En todo caso, lo que cree es que hay que cambiar de estrategia, pero nunca piensa si hay que cambiar las premisas, digamos. Otra cosa que creo que se le puede criticar es que no sé hasta qué punto, cuando habla de varias fuentes de derecha, como por ejemplo Agustín Laje,
No sé si realmente fue a consultar los libros del propio Laje o si más bien consultó fuentes que hablan de ese autor, ¿se entiende? Porque hay mucho para decir y parece pasarle muy por arriba, ¿se entiende? Otra cosa que noto es que el autor pareciera creer que todo este fenómeno, todo este surgimiento de un nuevo tipo de política, pareciera que él cree que fue algo planificado, cuando para mí pasó más espontáneamente. No es que los jóvenes, por ejemplo, en los últimos años se hayan puesto a leer a Rothbard, ni siquiera sé si lo habrán leído al propio Milley. Me parece que todo eso pasó de una forma, como digo, más espontánea, más así nomás, y creo que en gran parte fue porque todos esos jóvenes en un principio se derechizaron por el espanto que les causó alguna de las modas culturales que hubo en los últimos años, y de principalmente buscar una reacción política cultural, pasaron después a una reacción económica. También llama la atención que el autor deje de lado las típicas dinámicas de YouTube que a muchos de los exponentes le han servido, los típicos títulos en los videos que llaman mucho la atención, las miniaturas de los videos que atraen, porque claro, él trata de encontrar motivos para todo este fenómeno que va describiendo, y eso en parte tiene mucho que ver con todo lo que pasó. Y por último, esto lo dije un poco a lo largo del video, es que también representa como a toda la juventud que ahora se sumó a, por ejemplo, seguir a Milei o a otros exponentes, como si fueran todos hombres rencorosos, resentidos, marginales. O sea, no sé hasta qué punto les reconoce un sentido común o una razón de ser lógica o justificada. Por eso es que cuando se plantea qué tiene que hacer la izquierda, no veo que aporte mucho. Él piensa que tienen que volver a conectarse con los humildes, pero para mí esa parte queda bastante inconclusa, no creo que le haya encontrado mucho la vuelta. De manera que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.